Atención colombiano porque esta semana presenciamos un hecho inédito en la historia reciente que es interpretado por la oposición y, como no, por otros más, como un golpe al presidente de la República, Gustavo Petro. No solo se cuestiona su legitimidad, sino que, irónicamente, se le niega su representación como jefe del Estado elegido por 11 millones de colombianos, lo que lo convierte en una figura central de la institucionalidad del país, o al menos eso dice la Constitución política. José Joaquín Urbano Martínez es el nuevo magistrado de la Corte Suprema de Justicia e integrará la Sala de Casación Penal por 8 años. Decidió no tomar posesión ante el presidente de la República y lo hizo en una ceremonia en las instalaciones de la misma Alta Corte. En este escenario, en el despacho judicial más poderoso en cuanto a la justicia penal, el discurso de un funcionario clave, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra, hizo eco, alimentando todo esto que le dice la oposición al presidente Petro. Al margen de su rigor técnico y su precisión jurídica, que en ocasiones puede resultar redundante propio del lenguaje jurídico, sus palabras parecieron poner en tela de juicio no solo la legitimidad de la administración de Petro, sino incluso su autoridad como representante del Estado colombiano. Esto lo vimos en el momento que empezó a pronunciar Gerson Chaverra su discurso. Vamos a escucharlo con mucha atención porque a partir de aquí surge una pregunta. ¿Se trató de una reafirmación legítima de la autonomía judicial o de un mensaje meramente político velado? Escuchemos al magistrado Chaverra. Hay jueces en Berlín. Esta frase intitula un bello relato literario al que subyace una impetuosa reflexión jurídica y política, la sujeción del poder a las leyes y a la justicia. Elaborado por el catedrático del Derecho José Esteve Pardo, el denominado por él Cuento sobre el control judicial del poder, fábula fluctuante de un episodio histórico documentado, explica que el poderoso rey Federico II de Prusia increpó al propietario de un molino aledaño a su imponente palacio, pues aquella rudimentaria estructura contrariaba la estética característica de los radiantes y armónicos alrededores de la morada del monarca. Se dice que Federico ofreció comprar el molino al molinero, pero éste se negó. Ante la negativa, el rey amenazó a aquel hombre con destruir su molino, enfatizando que debido a su preeminencia, ello no le causaría agravio alguno. Pese a ello, sin necesidad de profundas reflexiones, el molinero replicó con vehemencia que eso constituiría un acto de ostensible injusticia, manifestación frente a la cual el gobernante, por supuesto, con ironía y menosprecio contestó: hay jueces en Berlín. El eco que expuso tal exclamación resultaría inusitado para el vanidoso monarca, pues consciente de la vigencia de sus derechos, el molinero no solo acudió ante los tribunales de justicia prusianos, sino que obtuvo una sentencia favorable que impondría al rey la obligación de cejar el proceso de destrucción del molino al que ya había iniciado, además de indemnizar adecuadamente a su propietario. Este recurso literario, carente de la notoriedad que han tenido otros eventos históricos de similar índole, auscultable en los anales de la historia de la política y del derecho, revela una trascendencia cardenal, en tanto describe con sutileza y la magia de la simplicidad la esencia de una de las mayores conquistas del Estado de Derecho, la sujeción del poder al derecho y la correlativa independencia de los jueces. El jurista estadounidense Brian Tajamana, consciente de lo profundamente variable que puede llegar a ser el concepto de Estado de Derecho, al punto de convertirse con frecuencia en poco más que una muletilla de retórica puesta al servicio de los discursos,
afirma que éste puede proveerse de contenido si su significación se apareja a tres ejes fundamentales: la legalidad formal, el imperio de la ley y la sujeción del poder público al derecho. Precisamente como lo señaló Montesquieu, en el espíritu de las leyes, la configuración ideal de un Estado es aquella en la cual el poder refrene al poder. El que nos convoca en el día de hoy es un hito en la historia del Poder Judicial colombiano. Es una reafirmación simbólica de la independencia de la justicia. Es una inequívoca y contundente declaración. Hay jueces en Colombia. Todos los poderes públicos estuvieron presentes, desde el registrador hasta la auditora general, pero sorprendentemente el presidente Petro no estuvo presente porque así quisieron estos magistrados. Esto resulta aún más llamativo cuando se observa que figuras controvertidas, como Margarita Cabello, quien con su mandato casi expirando como procuradora, sigue acomodando a sus allegados en puestos clave dentro del ente de control, sí estuvieron presentes. La ausencia del presidente Petro, mientras figuras como Cabello se mantienen en sus roles, resulta más que simbólica. ¿Por qué? Porque es una clara manifestación de una resistencia velada hacia un mandatario electo por el pueblo y por ende legítimamente investido del poder de representar a la nación. La pregunta aquí que surge es si, como sociedad, hemos permitido que ciertos poderes se sobrepongan a la legitimidad del presidente elegido democráticamente. El cuestionamiento de Chaverra y otros sectores que parecieran dudar de la representatividad de Petro contradice el principio fundamental de cualquier Estado de derecho, que el poder debe estar sometido a las leyes y a la voluntad popular expresada en las urnas. La independencia judicial no debería confundirse con la deslegitimación de un gobierno elegido, mucho menos con la desobediencia a la voluntad de los votantes. Es una grave desconexión entre el poder judicial y la realidad política del país. Si la Corte Suprema de Justicia, en su máxima autoridad, no reconoce al presidente Petro como el representante de la unidad nacional, entonces ¿quién lo hará? Porque a propósito de la cita de Chaverra a Montesquieu, quien también dijo que el poder debe frenar al poder, eso que directamente nos quiso decir no implica que se justifique el uso del poder de la Corte Suprema, casi con inmunidad, porque lo investiga a estos magistrados, lo investiga la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que a su vez son investigados por la Corte Suprema, para resaltar la legitimidad al jefe del Estado, sino más bien para controlar sus actos dentro del marco de la ley. ¿Quiénes controlan los actos de los altos magistrados? Así esto es lo que sucedió esta semana. No solo es un cuestionamiento a la institucionalidad del país, sino una advertencia de cómo ciertos actores del poder pueden estar tratando de desestabilizar una democracia imperfecta, pero que sigue siendo la base sobre la cual nos hemos constituido como nación y que hoy en día está representada por el presidente de la República, por el presidente Gustavo Petro. En un plano abstracto y axiológico de análisis constitucional, logró una triunfal transición al plano vital gracias a la decisión del magistrado electo de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, doctor José Joaquín Urbano Martínez, de tomar posesión de la dignidad para la que fue elegido ante el presidente de nuestra corporación. Su decisión, doctor José Joaquín Urbano, no solo constituye un episodio disruptivo de la tradición institucional hace pocos imperante. En realidad, lo que convierte esa determinación en un hito trascendental radica en el elocuente mensaje de reivindicación del respeto, la independencia y la autonomía del Poder Judicial. Sin lugar a dudas, este acto formal de posesión entroniza la dignidad de la justicia, con lo cual naturalmente se fortalecen los pilares de una democracia cuya legitimidad y vocación de permanencia en el porvenir
dependen indisociablemente de unos poderes equilibrados y autónomos, sometidos al imperio de la Constitución y la ley. Nuestra misión, como servidores del poder jurisdiccional, será entonces la de administrar justicia y, por supuesto, refrenar con valentía y coraje los excesos, los intereses, las desidias y las veleidades que pueden erosionar esos principios democráticos. Doctor Urbano Martínez, su determinación pervivirá en la memoria de la justicia como un baluarte de esa importante misión constitucional. Esta ceremonia es un acto de independencia, autonomía y dignidad que responde a un contexto que no podemos ignorar. La primera posesión de un magistrado en nuestra Casa de Justicia constituye un acto de respeto hacia las instituciones que representamos y hacia la ciudadanía que confía en nosotros para defender sus derechos. Si unidos preservamos y defendemos la autonomía y la independencia judicial, nuestra democracia estará siempre a salvo. El discurso de Chaverra, muy solemne, me gusta, pero sí deja entrever tensiones profundas que trascienden lo técnico para adentrarse en el terreno político. La posesión del magistrado Urbano Martínez, descrita como un hito trascendental y un acto de independencia, autonomía y dignidad, sí es curiosa por los interrogantes sobre el verdadero alcance de la independencia judicial en Colombia. Claro que es un pilar fundamental del Estado de Derecho en cualquier parte del mundo, pero esa exaltación de este acto como un discurso, un episodio disruptivo y como una reafirmación de la autonomía de la justicia puede interpretarse en un contexto actual como un mensaje velado de distanciamiento frente al Ejecutivo representado por el presidente Petro. La ausencia del mandatario, que es el máximo representante de la unidad nacional y del Estado, otorga un matiz político a este acontecimiento que se pretendía estrictamente institucional. El magistrado Chaverra dice que la justicia debe ser imparcial y autónoma y que la independencia judicial no es un privilegio de los jueces, sino una garantía para la ciudadanía. Pero en este caso, y esa exaltación de dicha autonomía parece contradecir el principio de equilibrio entre poderes. La alusión constante a la lucha contra los excesos y las veleidades del poder político genera un contraste evidente cuando se observan que figuras como Margarita Cabello estuvieron presentes en el acto, mientras que el presidente Petro, elegido por la mayoría de los colombianos, no pudo estar. Estos señores, en vez de un mensaje que trascienda la reafirmación de la autonomía judicial, enviaron un mensaje de ruptura y distanciamiento hacia el representante legítimo del Estado. Porque cuando Chaverra dice que la justicia sigue siendo una herramienta para alcanzar la equidad y la dignidad, dado el contexto político que estamos viviendo, uno se puede preguntar si su tono técnico y exaltado no está siendo instrumentalizado para marcar una línea divisoria entre el poder judicial y el poder ejecutivo. Porque si bien la independencia judicial debe preservarse, esta no puede confundirse con la deslegitimación de las demás ramas del poder público, especialmente de aquella que surge directamente de la voluntad popular expresada en las urnas. La independencia judicial no debería confundirse en apartar a un gobierno elegido democráticamente y mucho menos con la desobediencia a la voluntad de los votantes en el 2022. En un momento en el que el país necesita unidad y respeto mutuo entre los poderes, este episodio es visto como una oportunidad perdida para reforzar los principios de la democracia sin generar divisiones innecesarias. Al final, la justicia no puede ser solo una herramienta técnica. Debe ser también un puente de reconciliación y equilibrio entre las instituciones que componen el Estado. ¿Se buscó ese principio o ese equilibrio en este acto o primaron otras motivaciones? El desaire al presidente Gustavo Petro en la posición del magistrado Urbano Martínez no es un acto desapercibido ni para el mandatario ni para la opinión pública. La ausencia del jefe de Estado, insisto, elegible
por 11 millones de votos contrasta con la presencia de otras joyitas de cuestionable reputación. Pero lo más debativo del episodio es como el acto exaltado por el presidente de la Corte Suprema, Gerson Chaverra, como una muestra de autonomía e independencia, pierde fuerza al recordar que el mismo magistrado Chaverra se posesionó ante el entonces presidente Iván Duque por allá en el 2019, 2018, no recuerdo muy bien la fecha de esta publicación que hace el presidente Gustavo Petro. Este detalle traído a colación por el presidente Petro con esta imagen en respuesta a esa cobertura mediática que ha recibido el evento evidencia una posible incongruencia en el discurso sobre la independencia judicial. Si el acto de posesión en la Corte Suprema es considerado un hito de autonomía, ¿por qué esta solemnidad no se aplicó cuando el magistrado Chaverra asumió su cargo frente a Duque? Este doble estándar tiene muchas dudas legítimas sobre la coherencia de las instituciones judiciales y su relación con el Poder Ejecutivo, cuando el presidente Gustavo Petro, el gesto de Chaverra al recalcar la independencia de los jueces, podría haber sido vista como un mensaje contundente de imparcialidad y respeto a las normas constitucionales, pero adquiere otro matiz cuando se contextualiza su propia posesión ante Iván Duque. En este caso, el presidente Petro hace bien en recordar la historia reciente, no solo como una queja, sino como un llamado de atención sobre la igualdad de trato que debería recibir todos, sin excepción alguna, los presidentes, independientemente de la ideología o la aceptación dentro de las altas cortes. Porque como el presidente Petro sí se atreve a cuestionar, entonces al parecer es polarizante y hacen este desaire al mandatario de los colombianos. Y miren cómo Cecilia Orozco, periodista y exdirectora de Noticias 1, recuerda cómo realmente las cortes han olvidado rápido el pasado que vivieron. Agresión, lo que se llama agresión y violencia contra la Corte Suprema fue la que se vivió en la época de Uribe con las llamadas chuzadas del DAS, cuando la Casa de Nariño ordenó perseguir a sus magistrados. Las condenan, lo testimonian. Y este otro trino, el alborozo de la Corte Suprema con el desaire hecho a quien guste o no es presidente y jefe de todo el Estado. En un acto con la presencia de la Corte Constitucional, la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, parece un golpe, jueces o políticos. Claro, si el Poder Judicial se erige como baluarte de la democracia, es necesario que su independencia sea real, sino también percibida como imparcial y justa. ¿No es ese el principio que subyace la frase «hay jueces en Berlín»? Entonces, ¿por qué no habría jueces igualmente imparciales en Colombia?